Arrancamos este primer bloque de Quórum con Ismael Castro, que es de la agrupación 1945. Vaya si es sello peronista, ¿no? Es el comienzo de todo. Si ese es el comienzo, ¿en qué etapa estamos hoy de la historia del peronismo mirando Moreno? Muchas gracias por estar aquí. Hola Rubén, gracias a vos por la invitación. Creo que estamos en una etapa de recuperación profunda del peronismo, a pesar de que si uno mira lo que se ha podido realizar en estos 2 años, me parece que a nivel nacional y a nivel provincial tal vez ha faltado esa profundidad que era necesaria para que el peronismo recupere por lo menos el sentir popular, que sea mucho más masivo, como si nosotros analizamos las elecciones de medio término, a pesar de que se recuperó muchísimo en la provincia, el panorama sigue siendo bastante oscuro y desalentador. Si uno ¿Por mira qué? Porque si uno mira lo que hoy es el mapa del panorama nacional, sigue siendo negativo en términos electorales, y si uno lo mira con una perspectiva 2023... 5 millones de votos. Sí, 5 millones de votos, por eso una diferencia bastante amplia. Sí, amplia. Y que si uno lo mira pensando en el 2023, es un panorama bastante sombrío. Creo que, bueno, me parece que lo que tienen que haber dejado las PASOs y también estas generales tiene que ser que el modelo de país que impulsa Alberto Fernández y que esta gran coalición que es el Frente de Todos tiene que tener mucha más profundidad en las políticas, tiene que no dejar pasar oportunidades históricas. Bueno, recuerdo lo que sucedió con la empresa Vicentín, con el tema de la hidrovía, que era una posibilidad también histórica de recuperar resortes fundamentales del Estado para avanzar hacia políticas que generen ese marco de inclusión y desarrollo del país, que es lo que el peronismo está acostumbrado a dar, que es lo que el peronismo necesita poner como clave de gobierno, y hasta ahora eso me parece que faltó muchísimo. Insisto, creo que se entendió el mensaje electoral y esperemos que eso redunde en las políticas que se van a desarrollar de aquí en adelante. Pero está claro que en un modelo en donde hay una intención permanente tal vez de generar acuerdo con sectores que no tienen la intención más que charlar, y hablo de las grandes empresas multinacionales, hablo de los Techin, de los Pablo Roca, no alcanza con el diálogo, alcanza con tener medidas un poco más firmes y concretas para resolver también temáticas que afectan a la gente y que han incidido en esta elección, como la inflación. ¿Vos creés? Esa es una posición más kirchnerista que del peronismo. Lo que estás diciendo, Techin, no sé, me acuerdo de Bungibor, me acuerdo de los capitanes de la industria. Pero eso también ha basado en la época del general, me parece que, o sea, no es una discusión de solamente el kirchnerismo. La época del general kirchnerismo era combatiendo al capital extranjero, era más eso. Sí, pero también cuando uno miraba las políticas donde se apuntaba el IAP y donde apuntaban distintos... Me estás cambiando el eje. Sí, porque el IAP está bien lo que decís, pero combatiendo al capital era más el foráneo, me acuerdo, los ferrocarriles ingleses. Supuesto. Y pero era... hoy no crees que las grandes empresas multinacionales también no tienen una incidencia importante. Por supuesto, pero del 45, si querés, del 50 al 2021, el mundo es una aldea global. Es decir, que ya no es lo mismo aquel contexto que este. Yo busco... No es lo mismo, pero la incidencia que siguen teniendo... Las incidencias van a existir, claro. ¿Cómo se explica si no que tengamos una inflación del 50%, cuando tenés tarifas congeladas, cuando la presión de los costos salariales no ha sido totalmente decisiva? Sí podés decir que tenés insumos estratégicos como plástico, acero, aluminio, precio internacional de las materias primas. Ahora eso no te alcanza para explicar que hoy tengas una inflación del 50%, cuando se ha intentado encima de eso tener una posición muy dialoguista con los sectores de poder, tratar de que las empresas entiendan que esta lógica del beneficio permanente no puede ser a costa de los sectores más vulnerables, y así todo no funcionó el marco de acuerdo de lo que en algún momento planteó hasta la misma Cristina, que era ese gran pacto social rememorando lo que fue... Es correcto, ni Moreno pudo. ¿Sabés cómo se logró? Interviniendo en el INDEC y dibujando cifras. Vos lo sabés también. Sí. Así que no es solamente... Y vos sabés cuál es la posición que tengo, pero vos sabés cuál es la posición que tengo respecto a los formadores de precios. Claro que la especulación hace la ganancia, pero las recetas que yo veo dan el resultado que no es el que vos esperás ni yo tampoco, menos la población. Sí, pero si uno analiza lo que fue el resultado... Eso no quiere decir que no se busquen herramientas, ¿eh? ¿Pero vos creés que el resultado es el mismo que pasamos en estos 2 años que el resultado que tuvimos tal vez en la década de Néstor y Cristina? Yo creo que no. Los márgenes de inflación eran mucho menores y el poder adquisitivo tenía una verdadera ganancia real en relación a la inflación. Había vos me dirás, 2 puntos, 1, 3, sí, pero había una preponderancia del salario por sobre la inflación. Esta vez no pasó lo mismo, esta vez no se logró, ni tampoco se tuvo una política tan profunda en este sentido de tratar de ser un poco más severos en el control y en las formas en que el Estado puede intervenir en la economía para que no pase esto y que no tengamos
márgenes de pobreza del 40%, de indigencia del 10%, y que si uno lo mira en términos de sectores como la niñez, por ejemplo, estamos hablando de más de 52% en niños y estamos hablando de 16% de indigencia. O sea, gente que directamente no tiene lo mínimo indispensable para alimentarse. Ismael, yo arranqué la charla 1945, hemos buceado por esto que es el pasado y el presente, miro el futuro y me dice 27 de marzo, elección del PJ, distrital, hoy bajo la presidencia de Festa. ¿Qué va a ser la 1945? Nosotros esperamos en esa elección porque me parece que hay algo que es muy importante. Estoy siguiendo una línea, ¿eh? Vos dijiste, el peronismo tiene que recuperar volumen, presencia, capacidad, ámbito de expresión, ámbito de debate. Todo eso es. Donde poder tener la concentración de todos los peronistas, en el caso de Moreno, que si uno mira lo que fue las últimas 2 etapas de los partidos justicialistas de Moreno, han estado totalmente vacíos de contenido, no han sido un lugar de referencia para que los peronistas puedan dar ese lugar de discusión, de debate, de pensar proyectos, ideas, y yo creo que nosotros en esa etapa queremos ser actores protagonistas. Nosotros somos una agrupación que justamente estamos orgullosos y nos sentimos profundamente peronistas y creemos que esa herramienta que es el Partido Justicialista Local tiene que ser recuperada y tiene que estar de una vez por todas en sintonía con lo que necesita un partido justicialista en un distrito como Moreno. Si uno mira lo que fue Moreno, en lo que fue la recuperación de los votos de la PASO a la General, el distrito que más votos recuperó fue Moreno. Y eso es un triunfo de la militancia peronista. Que esa militancia peronista hoy no tenga un lugar donde debatir, donde poder discutir, donde poder celebrar y conmemorar las fechas históricas, es un verdadero desatino y es una profunda autocrítica que se tienen que hacer y que nos tenemos que hacer, pues fui parte del último PJ, todos los peronistas. Y creo que en eso nosotros queremos ser protagonistas, queremos estar en esa discusión. Nos interesaría mucho ser parte de ese PJ que viene y creemos que tiene que ser el mayor marco de unidad posible. ¿Con qué lista? No, es que va a haber internas. Ah, no sabía, me estás dando una... Bueno, te lo digo, hoy es 30 de noviembre. Bueno, hagamos una cosa, si el 27 o antes hay una sola lista, no hago más quórum. Hasta marzo de ese año nada. Claro, después sigo en abril. Pero si no llega a haber listas que disputen, digo, el argumento para decir que va a haber listas es que claramente hay una parte del peronismo que no tiene ningún tipo de alineamiento con Mariel Fernández. Ninguno, ni piensa tenerlo. Vos lo sabés también. Sí, creo que hay sectores que tienen una y supongo que Mariel Fernández va a pelear por conducir el PJ o ella o alguien. Y tiene la legitimidad para hacerlo. Si uno venimos de una elección en la cual el 45% de Moreno acompaña a esta gestión y además me parece que lo que ha pasado en este último tiempo, y nosotros somos parte también de esa articulación y de esa profundización de un diálogo con la gestión local, que es la construcción de un proyecto político. Me parece que se dio de un tiempo a esta parte y nosotros cuando no había posibilidad de competir, planteamos que coherentemente queríamos ser parte de la campaña del peronismo, pues entendíamos que hay factores que son muchísimo más importantes que diferencias que se podían tener en ese momento en relación a lo local. Creo que muchos sectores del peronismo fueron acercándose y esos puentes de diálogo se empezaron a tender. Sí reconozco esto que vos decís, entiendo que todavía hay sectores que tienen una posición tal vez más distante y que no han sido parte de ese diálogo que se vino dando y que si uno mira la lista que triunfó en Moreno, por lo menos en la representación pareciera que es una lista muy amplia, pero tal vez quedan sectores afuera. Más movimentista que peronista. No sé si, creo que estaban casi muchos sectores del peronismo está el Frente Renovador de Contreras, está el Ateneo, el Hugo del Carril, el Ateneo. Bueno, después está la Corriente Popular 29 de Mayo, está la CCC, está el Indio Muñoz. Bien que haya esa representación también de los movimientos que se han incorporado de alguna forma, o lo que fue la concepción del Frente de Todos tenía que ver con eso también, con esa posibilidad de generar una alianza entre los sectores políticos más tradicionales del PJ, llámesele de alguna manera, y los movimientos sociales. Pero en lo que vos decís, yo celebro en todo caso que haya... yo esperaba que vos me dijeras que para mí la democracia partidaria, sería saludable que haya 2 listas o 3 listas y pero se nosotros lo planteamos. Ojalá. Nosotros lo planteamos en las PASO, nosotros lo planteamos en las PASO y a la luz de los hechos, y si uno mira lo que dijo el presidente ahora y lo que había dicho Agustín Rossi, hubo un error en la estrategia electoral de no permitir que las discrepancias internas se diriman en una PASO. Y en este caso lo mismo, si hay sectores que
son peronistas y que tienen una representación sobre algunos sectores del peronismo. Pero está perfecto, está perfecto. Nosotros siempre vamos a defender que la democracia partidaria tiene que funcionar en cualquier instancia. Inés Iglesias también me lo dijo hace poco. Y me parece bien, a ver, son compañeros con los cuales uno tiene... José Luis Barrero me va a decir que también. Pero por eso te digo, está muy bien. Digo, me parece que es parte de no poner la política en términos de guerra siempre, sino entender que la política tiene que tener también esto, tiene que tener, las estructuras internas tienen que ser capaces de, a través de los métodos democráticos y a través de en lo que fueron las PASO, un formato que dio Néstor Kirchner, y en la estructura partidaria también lo mismo. No veo ningún problema en que haya interna. Ojalá, lo mejor siempre para el peronismo es trabajar por la unidad. Nosotros lo dijimos siempre, digo, cuando se puede, hay que hacer los máximos de los esfuerzos, más en un contexto donde tenemos todavía una acechanza muy profunda de sectores que uno mira el daño que le han hecho al país, los sectores de derecha, y la verdad que permitirnos estar desunidos en este tiempo nos genera un déficit y nos pone en una situación de debilidad. Ahora, si tiene que haber, porque hay sectores que no se sienten representados y porque entienden que la mejor lista que pueden presentar, que representa a los afiliados del PJ, del peronismo, son ellos, y está bien, está perfecto. Dos preguntas finales. ¿Qué es lo que cambió en la no en Mariel Fernández, en 1945 en la agrupación tuya para tener cercanía con el gobierno de Mariel? Lo que cambió... Traducido, ¿sabés cómo se decía antes? Acordaron, arreglaron. Bueno, yo quiero decir que las cosas no son tan simples. Suelo utilizar este programa para decir que la simplificación termina siendo embrutecedora. No es eso solamente. Podemos ubicarlo ahí, el que quiera que lo haga. Puedo invitar a Ismael y charlar con él y decir, él puede explicarlo y hay una obligación de explicarlo en términos políticos. ¿Por qué? Porque viste muchas veces diciendo que el gobierno de Mariel era un gobierno cerrado, sectario, escasamente peronista. Bueno, hoy estás ahí. Y eso no significa que adhiera a todo, sino que hubo una combinación de hechos. Uno tiene diferencias y las ha manifestado, tuvo diferencias y también las puede tener en la actualidad. Pero digo, lo importante de esto es, lo que nosotros reclamamos y siempre nos parece importante, la construcción de un proyecto político en donde haya lugar al debate, donde por lo menos poder decir, che, esto lo vemos bien, esto lo vemos mal, y que haya una línea de gobierno en la cual uno diga, nosotros como concepción, como espacio político, como concepción de agrupación peronista, nos podemos sentir emparentados con tal o cual cosa. Está bueno que lo digas porque nosotros, desde el momento en que decidimos acompañar la campaña, jamás lo hicimos por a nosotros ni nos ofrecieron nada ni nosotros pedimos nada. En ningún momento. Es un puesto de trabajo, no es esto. A ver, nosotros nunca. Yo estoy trabajando en la Secretaría de Justicia y Seguridad junto a Nahuel Berguer y a Juan Manuel, que hacen un gran trabajo. Y cuando yo me sumé a la campaña, todavía no estaba en ningún área específica, y lo hicimos porque tenemos una convicción de que hay cosas que son más importantes y que las diferencias se podían solucionar y eran charlables. Y porque uno va viendo la necesidad de que esas instancias se den, y me parece que se han dado. A nosotros nos convocaron a dialogar, nos convocaron a poder plantear y decir, che, ¿qué es lo que ven ustedes que está mal? ¿Cuáles son las diferencias que expresan? ¿Qué cosas vemos que están bien? Y que haya un marco de diálogo permanente. Si ese marco de diálogo permanente existe, digo, me parece que uno tiene el ámbito en donde poder manifestar esa diferencia. Lo que yo creía que pasaba en su momento, y creo que muchos espacios más también lo consideraban, era que había tal vez una cerrazón, un modelo de gestión que avanzaba, que tenía logros. Lo del trébol me parecía que había sido un logro importante, que párrafo aparte tiene que ser la misma lógica discutida lo que viene más adelante con la perlita, pero que en ese momento no constituía, me parece, un proyecto político donde se invite a los compañeros del peronismo a dialogar, a charlar, a aguantar críticas, a sostener, y eso fue pasando, y no pasó solo con nosotros como espacio, creo que también hay otros espacios que han estado en esta misma sintonía y que han generado charlas productivas y que hoy se sienten tal vez mucho más cercanos y parte de un proyecto político que esperemos que sea de lo más fructífero para Moreno, porque la verdad que necesitamos, te lo dije en otro momento, tener una buena gestión, tener un gobierno que tenga unas conquistas muy importantes para en el 2023 seguir continuando con el peronismo de Moreno. Si no, va a ser muy difícil. Lo que pasó en la última PASO muestra que los sectores de la derecha o los sectores de Cambiemos tienen una tendencia a entender que las campañas tienen que ser de otra manera, que hace falta unificar hasta sectores que tenían muchísimas diferencias para hacer una buena elección. Le funcionó muy bien en las PASO, y me parece que nosotros también como peronistas tenemos que entender el momento histórico, tenemos que entender qué es lo que se está jugando y que lo mejor que nos puede pasar es trabajar en unidad,
sosteniendo que tiene que haber crítica, que puede haber diálogo fluido, que no siempre una crítica es malintencionada, que plantear una diferencia no significa hacer oposición, significa poder decir, che, nosotros queremos que a esto le vaya bien y podemos plantear una diferencia y también decir lo que está bien, porque nosotros en ese sentido siempre planteamos todo. En un minuto, hay toda una discusión respecto a lo que es la interpretación de familia municipal, salario municipal, recomposición salarial, y solamente termino con esta pregunta porque vos me dijiste algo, que en este tiempo, aún con todos los esfuerzos que se han hecho, tenemos una inflación del 50%. Bueno, los salarios de los municipales están en el 35%, tomando el último tramo del 8%. Y hay declaraciones sobre antisindical, antiobrero, antiperonista, de gremios que son peronistas. ¿Por qué no se debate eso en un minuto? Porque se tendría que debatir eso. Sí, se tiene que debatir. Y excede a las figuras, ¿eh? Sí, yo creo que hay que tomarlo, porque si vos lo mirás, estamos hablando de sindicatos que son peronistas, de una gestión que es peronista y que estamos, me parece, inmersos en lo que volvemos al inicio, en una problemática que nos trasciende y que tiene que ver con entender que creo que a ningún municipio le habrá dado que la paritaria supere a la inflación. Estoy en desacuerdo con lo que manifestó Alberto en ese sentido, de que los salarios le ganaron este año a la inflación. Pero en esos términos me parece que tenemos que tratar de entender que tiene que haber un diálogo mucho más profundo, un debate mucho más profundo y entender que también cuando se plantean acuerdos paritarios hay que tener esa lectura y esa comprensión de que el fenómeno que estamos atravesando, del fenómeno económico, y que en todo caso tienen que existir los instrumentos para que si el salario queda muy desfasado en relación a la inflación, pero se tienen que establecer de antemano cuáles son las cláusulas de gatillo, cuáles son los formatos que tienen que hacer que esa recomposición exista. Digo, porque si uno piensa tal vez el acuerdo paritario y cómo termina siendo la inflación del año, creo que todos tal vez suponíamos que la inflación podía estar en estos márgenes. Digo, por ahí tal vez me parece que hay que poner mucho énfasis y mucha atención en discutir los principios, en discutir el comienzo de la situación, previendo lo que viene. Nunca la exactitud va a ser, y la falibilidad existe, pero digo, uno puede analizar y entender cuál es la previsión que puede suceder en lo que es el factor económico, y en ese sentido poner mucho más énfasis para que después no tengamos que estar pasando esto y que los municipales también queden en una situación de una pérdida de poder adquisitivo que es generalizada. Que si bien los municipales, obviamente estamos hablando específicamente de los municipales, es de ese porcentaje, todo el salario y todos los trabajadores han perdido ante la inflación. Y eso es algo que tiene que ser estructuralmente tomado por el gobierno nacional, por el gobierno provincial y en lo local también preverlo para la etapa que viene.